Vamos a dar inicio al estudio en esta tarde en Primera de Juan capítulo 2 y vamos a iniciar en el versículo 7. Hemos estado hablando acerca de manteniendo la comunión con Dios, que es el tema general de esta carta. Hay algunos temas que son de mucho interés en la carta de Juan, que es importante verla en su contexto. Y en este caso vamos a estudiar acerca ya vimos una explicación de cómo Juan trata la comunión con Dios y Cristo como nuestro abogado, en el versículo del 1 al 6. Y en el versículo 7 al 18, Juan va a hablar acerca de algunas cosas que son muy importantes. Por ejemplo, cómo reconocer la santidad de Dios. Uno de los problemas más serios que tenía la gente de este tiempo del apóstol Juan era precisamente eso. No reconocían la santidad de Dios. Y por lo tanto, algunos falsos maestros decían muchas cosas en contra de la verdad. Ya hemos hablado aquí que Juan va a tratar algunos asuntos, pero sobre todo dos aspectos. Juan dice que necesitamos ver la parte teológica, pero también esa parte teológica debe de ser práctica, es decir, ambas deben ir a la par. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la comunión, es un asunto práctico. La gente a veces quiere inventar un montón de cosas para tener comunión con Dios, cuando realmente la comunión con Dios se establece cuando yo aprendo a tener una verdadera relación con el Señor. Hemos hablado de un tema aquí que Juan precisamente lo va a volver a tratar acerca de la luz y las tinieblas. Y por eso es que el versículo 6 dijo una verdad muy importante en el capítulo 2. Dice el versículo 6: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La palabra permanencia aquí es bien importante, porque es la misma que usa el apóstol Juan en Juan capítulo 15. ¿De qué habla el Juan capítulo 15? De la salvación o de la comunión. De la comunión. Y aquí, precisamente, Juan no está separando el tema todavía acerca de la comunión. Juan está diciendo, bueno, si alguien dice que permanece en Jesucristo, debe andar como él anduvo. Ahora la pregunta es, ¿cómo anduvo el Señor? Ya el hermano Obed decía que el Señor, por ejemplo, no tuvo donde dormir, no tenía una casa. La ropa de él era una sola pieza. Las sandalias de él eran únicas, no había. Y es aquí el error de muchos que sacan falsos evangelios, dándole o vendiéndole a la gente falsas esperanzas acerca de tanto de la salvación como de la comunión con Dios. Entonces, Juan ahora va a hablar de algunos aspectos que son importantes. Por ejemplo, los falsos maestros decían tener nuevas revelaciones en el contexto que Juan escribió, y que los apóstoles no habían dado acerca de Cristo. Juan enfatiza aquí que el verdadero evangelio no tiene cosas nuevas. ¿Cuáles son las cosas que nosotros hemos aprendido acerca del evangelio? ¿Cuál es la parte medular del evangelio que nosotros hemos recibido? No es nada más que un sacrificio de un inocente por un culpable. ¿Cómo le llamamos eso nosotros? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué es lo que motivó a Dios a hacer algo por lo que no merecen? Ese sacrificio de un inocente por un culpable. El amor. El amor. No puede haber mejor manifestación del amor de Dios en el evangelio. Y precisamente el evangelio enfatiza el amor de Dios para los perdidos. Pero la gente de este tiempo
estaba diciendo que los apóstoles no habían revelado todas las cosas y que ellos decían que ellos tenían nuevas revelaciones, como lo hace mucha gente hoy. La gente está buscando cosas frescas, nuevas unciones y un montón de cosas, pero lo cierto no es eso. Miren el versículo 7 lo que dice. Primero el apóstol empieza hablando con creyentes. ¿Cómo les llama? Hermanos. El apóstol va a hablar con verdaderos creyentes. Esto implica una cosa bien importante. Número uno, ya eran salvos. Ya eran salvos. No necesitan más. Necesitaban solo oír el mensaje del Evangelio tal como Dios lo entregó al apóstol Pablo. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15, porque dice el versículo 3 sobre todo, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a la Escritura. Ese es el Evangelio. No necesitamos nada más para la salvación. Ahora, pero Juan está hablando aquí no de la salvación, él está hablando de la santificación aquí. Él está hablando del segundo tiempo de la salvación y está enfatizando precisamente la verdad de que los creyentes necesitan para poder permanecer en el Señor. Y por eso él habla con salvos aquí, no está hablando con inconversos. Y número 2, él dice, no escribo mandamiento nuevo. No escribo mandamiento nuevo. Juan dice, bueno, no hay nuevas cosas que yo les deba de decir. Es más, cuando hablamos de mandamiento nuevo, significa de que ya existía uno. ¿Y cuál es el mandamiento? Bueno, terminemos de leer el versículo, miren lo que dice. Si no era mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Ahora, ¿desde el principio de qué? Es la pregunta. La gente puede hacer esa pregunta. ¿Desde el principio de qué? Pero vamos a hablar un poco acerca de este mandamiento. Dice el apóstol Juan, si no el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Cuando habla desde el principio, él está hablando de algo interesante. Quiero que vaya al capítulo 3, ahí en la misma carta. Capítulo 3, versículo 11. Aquí está el mensaje que Juan explica, que nosotros hemos oído desde el principio. Y voy a explicar un poquito de esto. Versículo 11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Juan le está explicando a los creyentes aquí que no hay otro mandamiento que él está diciendo el mismo mandamiento que fue dicho tanto en el Antiguo Testamento? Y hay una razón importante. Recuerden ustedes que la salvación nuestra está basada en el amor de Dios. En el amor de Dios. Y por lo tanto, Juan dice que este mandamiento lo hemos oído desde el principio. Ahora, ¿cuándo oyó usted ese mandamiento de amor? ¿Cuándo lo oyó? Cuando creímos en el Señor. Cuando creímos en el Señor. ¿No es eso lo que dice Juan 3:16, por ejemplo? Porque de tal manera amó. Y si Dios nos ha amado, habiendo nosotros de haber muerto por haber infringido la ley de Dios, la norma de Dios, tanto espiritual como física, y por lo tanto merecemos pagar el precio por el pecado, que es la muerte, y Él nos ama a pesar de que no lo merecemos. Entonces Juan va más allá de eso y dice, entonces ustedes deben de amar de esa manera. Y Juan va a explicar aquí. Ahora, ¿había sido dicho este mandamiento antiguo? ¿Era antiguo este mandamiento? Sí. ¿Cuándo lo dijeron? Allá en Levítico, en los mandamientos. Fíjense que mire el versículo, dice,
Dice, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo, la palabra antiguo aquí, no solo se refiere al mandamiento que expresa Levítico, sino también el mandamiento que Jesús estableció en su ministerio. Usted puede decir, bueno, ¿cómo es esto? Es que Jesús vuelve a retomar el principio y vuelve a explicarlo. Porque desde la antigüedad se hablaba de este amor y ahora el Señor viene a explicarlo desde una manera, desde una perspectiva, desde el Evangelio. Vaya a Juan capítulo 15 conmigo. Vaya a Juan capítulo 15. Mire lo importante que dice el Señor ahí. Juan capítulo 15, versículo 10. Dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Ahora, ¿cuál es la clave de la cual está hablando Juan aquí? El amor. El amor. Nadie puede. Mire hermano, hay algo importante que necesitamos entender. Que nadie puede manifestar algo que sea significativo para otro a menos que lo ame. Si no, es pura hipocresía. Así de sencillo. No podemos decir otra cosa. ¿Por qué? Porque Jesús está diciendo aquí, miren lo que dice, si guardares, este sí significa que hay una condición, que puede que sí o pueda que no. Pueda que nosotros lo guardemos o pueda que no lo guardemos. Pero si lo hacemos, ¿qué dice el versículo? Permaneceréis en mi amor. ¿Y cuál es el amor de Cristo? ¿Cuál es el amor de Cristo? El sacrificio de Él, hermano. La muerte de Él es el amor, la gran manifestación de amor para con nosotros. Si ustedes ponen bueno, lo que no meditan en el Evangelio de la gracia y que lo toman como algo insignificante y lo suprimen a tal punto de que no tiene eficacia, entonces están diciendo que Cristo no es nada, pues. Pero el versículo está diciendo bien claro que si nosotros queremos permanecer en el Señor, es decir, andando en comunión con Él, entonces guardaremos los mandamientos. ¿De cuáles mandamientos está hablando aquí? ¿Cuál es el primero? Dijo por ejemplo Pablo, cualquiera puede hacer cualquier cosa, pero si no tiene amor, de nada sirve. Por eso decía yo una palabra, aunque suena fuerte, cualquiera puede hacer cualquier pantomima en cualquier lugar, pero si no lo hace con el genuino amor que viene del Señor, en esa permanencia del Señor, todo es hipocresía. Es hipocresía para el Señor y es hipocresía para los hermanos. Así de sencillo. No hay otra explicación de esto. Por lo tanto, Juan, volvamos al versículo que tenemos ahí. Por eso es que Juan está enfatizando aquí que ese antiguo mandamiento, él lo retoma con los valores del Evangelio prácticos en la vida de los creyentes. Por eso el versículo 7 dice, si no el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Bueno, si les pareciera poco esto que acabamos de ver, hay un mandamiento nuevo que es el amor. Juan capítulo 13, versículo 34. Y dice que es verdadero en Cristo, que Él lo cumplió y ejemplificó. También es verdadero en los creyentes por quien nacido de nuevo. Si alguien viniera, por ejemplo, a decir que es un verdadero creyente y no puede amar, entonces tiene un serio problema. Y ya van a ver cuál es el problema del cual dice Juan aquí. Aquí está el problema. No estamos hablando de la salvación, por supuesto. Estamos hablando de la permanencia o del caminar con el Señor en nuestra vida cristiana. De eso estamos hablando aquí. Ahora, Juan dice, versículo 8. Miren lo que dice el versículo 8. Sin embargo,
os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Él dice dos cosas aquí bien importantes. Número uno, dice que es verdadero. ¿En quién es verdadero? En Cristo. En Cristo es verdadero. Dice aquí que ese mandamiento es verdadero en Cristo, porque es la manifestación del amor. Por eso es que voy a mencionar por lo menos dos mandamientos que son importantes para ser prácticos. Dicen los esposos, ¿cómo dicen los esposos Pablo? Que amemos a las esposas ¿cómo? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. O sea, es un amor no obligado, es incondicional, es voluntario y por lo tanto es verdadero. Es verdadero. Ahora la pregunta es, hablando de la practicidad de ese mandamiento para nosotros los esposos, ¿es fácil hacer esto? Sí y no. La respuesta es sí y no. No en la carne. En la carne cualquiera puede estar esforzando y no va a ser efectivo. Pero en el amor de Dios sí es posible. ¿Cuántos sacrificios estamos dispuestos los esposos que estamos aquí a hacer incondicionalmente, aunque la otra persona no lo merezca? Porque eso es lo que está diciendo el mandamiento. Ese es un mandamiento de amor hacia la esposa. Y otro mandamiento para los hijos. Dice a los hijos que honren a su padre y a su madre. Hay hijos que dicen, no, si mi tata ni se merece respeto. Así de sencillo. Yo he oído a varios hijos. Yo estuve aconsejando a un muchacho una vez que odiaba a su papá. No sé, y a su mamá. Creo que me dijo, la última vez que fui a Estados Unidos, me senté con él y me dijo, no, es que yo a mi mamá no le puedo perdonar haberme abandonado. Y yo, mi verdadera mamá es quien me crió. Y le dije yo, bueno, tienes razón en las dos circunstancias, pero necesitas perdonar a tu mamá para darle honra, porque el perjudicado final va a ser vos. Y le expliqué ese mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero este versículo tiene, miren, si habláramos de versículo, tiene un montón de cosas que son importantes. El más beneficiado cuando aplicamos las verdades somos nosotros mismos. Si yo como hijo, cualquiera puede decir, bueno, aquí vemos bastantes adultos que ya pasaron los 30, pues ya estamos ahí, los 40. No, eso es para los hipotes, dicen algunos. Yo, no. ¿Sigue siendo una verdad para nosotros todavía? Claro que sí. Si nuestro padre o nuestra madre están vivos, todavía es una verdad para nosotros. Y no debemos de olvidar esto, porque esto es bien importante. Ahora, la pregunta de cualquiera, pues, no, es que esa vieja o ese viejo, pues como los hipotes hoy, va, ese ruco, ese maestro de ahora, ¿verdad? Entonces hay cuestiones que están dentro de los valores del Evangelio que son aplicables, pero Juan está diciendo aquí algo interesante. Miren, es verdadero, dice el versículo 8, sin embargo os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él, pero también en vosotros. Ahora aquí está una verdad importante, no solo en Cristo es verdad. O sea que no solo Cristo tuvo la capacidad de amar, también nosotros tenemos la capacidad de amar. Porque si no, estamos diciendo y asumiendo que el Espíritu Santo está inútilmente en nosotros. No puede hacer nada en nosotros. Y eso es una verdad sí y una verdad no.
Si yo, por ejemplo, lo aparto y lo arrincono por ahí, por andar con desobediencia y en la carne, claro, el Espíritu Santo no va a hacer nada en mí. Pero si yo ando caminando con el Señor, estoy dependiendo del Señor, Él va a hacer algo en mi vida. ¿Sí o no? ¿Por qué? El versículo lo está diciendo. Dice, es verdadero en Él y en vosotros. Terminemos el versículo, dice, porque las tinieblas van. Miren, el versículo nos dice, pasaron. Hay una verdad para nosotros en 2 Corintios que dice, he aquí todas las cosas viejas, he aquí todas son hechas, porque esa es la verdad nuestra. Todas las cosas van siendo nuevas en nuestra vida espiritual. El Señor no nos ha cambiado de un solo, pero el Señor puede ir obrando poco a poco. Por eso aquí Juan nos dice, bueno, las tinieblas ya pasaron. ¿Tenemos tinieblas nosotros aún siendo salvos, hermano? ¿Seguimos teniendo? Sí, sí. Y ya van a ver ustedes lo que dice. Juan es bien duro, dice una palabra bien fuerte aquí. Por eso que dice, van pasando. Porque ¿quién es el que va haciendo la limpieza en nosotros? Es el Señor. Cuando nosotros aprendemos a permanecer en el Señor y caminar con el Señor, entonces Él va cambiando esas cosas, quitando las tinieblas que todavía existen en nosotros. Miren, en el versículo también dice algo, y la luz verdadera ya alumbra. ¿Quién es el que nos alumbra a nosotros, hermanos? ¿Quién es el que tiene ese ministerio? El Señor, a través del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo es el que va enfocándonos a nosotros para que podamos caminar correctamente. ¿Qué dice, por ejemplo, Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6? Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Porque nosotros nos apoyamos en nuestro pensamiento o en nuestra inteligencia, vamos a fracasar. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo, dice el versículo, en todo su camino. ¿Y quién endereza la vereda? El Señor. Allá por ahí otro versículo del Salmo que dice, lámpara es a mis pies y lumbrera. ¿Quién es el que endereza entonces? ¿Quién es el que alumbra? Es el Señor. Pero a menos de que yo no quiera, que sea necio, que yo quiero andar como yo quiero, el Señor no va a dar luces para poder cambiar algunas cosas. Sin embargo, esta es una verdad de nosotros. Lo que Juan está estableciendo aquí es que, primero, Jesucristo y el amor es verdadero en Él y también en nosotros. Segundo, que las tinieblas día tras día, momento tras momento, el Señor las va quitando, porque la luz está en nosotros. Los falsos maestros decían algo distinto a ellos. Ellos decían, no, nosotros necesitamos que el Señor nos revele cosas nuevas y nosotros decírselas a los demás. Realmente necesitamos algo más que la palabra del Señor. No necesitamos nada más. Aquí está la instrucción que nosotros necesitamos. Bueno, y si les parece poco este versículo, veamos el siguiente. Juan contrasta aquí lo que dicen algunos y lo que Dios dice. Ahora, ¿qué es más importante, hermano? ¿Lo que yo pienso o lo que el Señor dice? Lo que el Señor dice. Veamos lo que dice. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en... Si usted ve, yo no necesito ni siquiera explicar dar mayores explicaciones de este versículo. Si alguien aborrece, hay algo importante, hermano, que necesitamos aprender, porque hay gente que aborrece a alguien, pero sigue siendo amigo de él, o sigue teniendo una relación con él. Y la palabra aborrecer aquí es bien fuerte, fíjense. La palabra aborrecer es bien delicada en este contexto, porque ¿cómo poder aborrecer a alguien y convivir con alguien, por ejemplo? Yo he oído hijos que odian a su papá. Es que yo odio a mi nana
por esto, por lo otro. Los odio. Pero viven ahí. Comen ahí. Se visten de lo que ellos les dan. Pero los aborrecen. Entonces, habrán hermanos que puedan tener todavía esta osadía de estar conviviendo con alguien, odiándolo, pero estar recibiendo beneficios de él. Qué terrible no es. Por eso miren el versículo. El que dice, de hecho no está hablando de todos los creyentes aquí, sino está hablando del que tiene este pensamiento. Alguien puede decir, el que dice que está en la luz, pero aborrece a su hermano, está todavía. Esa palabra todavía es una cuestión que es permanente en él, porque no ha salido de ese problema que tiene. Y voy a hacer una pregunta, hermano. Alguien que odia a otro, o que lo desprecia, o que lo menosprecia, voy a decir varias palabras que significan lo mismo. ¿Creen ustedes que realmente lo aman? Y recuerden un principio que hemos enseñado y que hemos aprendido aquí. Necesitamos recordarlo. Los hijos son hermanos en Cristo de los padres. Los padres son hermanos en Cristo de los hijos. La esposa es hermana en Cristo del esposo. Y el esposo es hermano en Cristo del esposo. Cualquier aberración en contra de este círculo que yo he mencionado es precisamente esto que está diciendo aquí Juan. Lo aborrece. ¿Qué quiere decir la palabra? ¿Entiende usted la palabra aborrecer, hermano? ¿La entiende? ¿Qué es aborrecer? De no tolerar. Son sinónimos. Ahora, ¿habrá capacidad de un creyente, hermano, de estar con una persona a la que realmente odia? Bueno, yo no soportaría realmente eso. O una de dos. O revienta el volado y nos ponemos de acuerdo, o voy a vivir una vida amargada, teniendo una cuestioncita ahí interna que no la quiero soltar. ¿Por qué digo esto? Porque miren el versículo que dice, está todavía en tinieblas. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos aquí de esto? Que si hay un estorbo espiritual de este tipo, ¿qué deberíamos de hacer? Soltarlo. Porque si no lo queremos soltar, entonces todavía estamos con una carga pesada aquí. Y de nada sirve venir a la iglesia, escuchar sermones, salir de la puerta y seguir viviendo con el mismo problema. No tiene sentido. Entonces no tiene sentido Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado. Entonces ven, ahora, ¿quién es el más beneficiado cuando toma la decisión de arreglar esta situación? Uno mismo. Yo tengo que hacerlo por mi salud espiritual, porque si no, sigo con una venda, sigo velado, no ando en luz y no en tinieblas. Es lo que dice el versículo. Ahora, versículo 10. El versículo 10 va a explicar otro asunto. ¿Sí? No. Sí, él está hablando de la conducta, es decir, que él puede decir, bueno, yo soy salvo por gracia, pero vivo como yo quiero. Eso es estar en tinieblas. ¿Por qué? Miren el versículo como dice. Versículo 1 dice, ¿aborrece a quién? Ajá, que es creyente, es salvo. No está hablando de un impío. Está hablando, es como, por ejemplo, supongamos que aquí hubieran hermanos
que no se habla y se aborrecen. ¿Qué está diciendo este versículo? Que tiene un problema. Tiene un problema que tiene que solucionarlo. Porque si no, la palabra tiniebla aquí tiene, yo lo expliqué la vez pasada, pero tiene que ver en el contexto en el cual estamos, tiene que ver con la comunión con el Señor. Si una persona dice, no, yo voy a la iglesia, a mí me interesa el Señor, los hermanos no. No, cuidado. No. Si usted quiere tener comunión con el Señor, los hermanos deben interesarle. Pero también, si tiene verdadera comunión con el Señor, esto debe expresar en los hermanos. Esta es la evidencia. Y es lo que está diciendo Juan. Esto significa que entre la familia de Dios, imagínense ustedes, entre hermanos aborreciéndose, ¿ustedes creen que al Señor no le duele esto? Y no son parte del cuerpo. Pues es como a mí, yo ando un dolor aquí en esta rodilla, a mí me duele, y no, a veces no solo me duele aquí, me duele la cabeza o me duelen otras cosas. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo es afectado, y si le afecta al Señor, le afecta al cuerpo también. Es lo que está diciendo aquí Juan. ¿Qué puedo hacer? ¿Entienden el asunto? Juan entonces está explicando, miren, aquí hay un problema serio. El que dice estas cosas, pero anda derrochando su vida en la vida carnal y anda haciendo un montón de cosas, está engañado, tiene un problema, necesita arreglarlo. Pero dice aquí, bueno, les escribo estas cosas a ustedes que están recién convertidos, a los padres porque conocen de quién les hablo, y a los jóvenes 3 cosas les ha dicho: han vencido al maligno, son fuertes y la palabra de Dios está en ellos. Son prácticos, pues, son prácticos. Y termina el versículo 14 y aquí terminamos. Dice el versículo 14, dice, la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido. 2 veces dice esta expresión: habéis vencido al maligno. Entonces, hermano, es tan importante cuando una persona o cuando un creyente es práctico conforme a la voluntad de Dios, vence siempre al maligno. El maligno siempre quiere destruirnos a nosotros. Siempre va a buscar maneras de que, sobre todo la familia, en la familia va a atacar. Por medio de los hijos, por medio de las relaciones maritales, por ahí va a atacar. Pero si somos fuertes, si estamos confiando en el Señor, dependiendo del Señor, el Señor mismo encargará estas cosas y tendremos luz para saber qué es lo que debemos de hacer. Vamos a despedirnos, hermano.